Primero aclaro que yo soy de River. Está dividida la cosa. El micrófono tengo yo. Solo Jesús nos une, digo. Sí, eso es verdad. A mí me pasa lo mismo que a vos. Es una alegría poder compartir este culto con ustedes. Estamos desde ayer y ayer fue una bendición, una jornada de jóvenes hermosa que Dios nos trajo para bendecir y para impartir todo lo que Dios hizo en nuestras vidas. Yo ayer les comentaba a los jóvenes que comenzamos muy desde chicos en ministerio, el llamado de Dios. Tenía 22 y 23 años, Carlos, cuando abrimos iglesia en Rosario. Así que nosotros también impartiendo eso a los jóvenes, que el Señor está buscando esa juventud que se levante en el poder del Espíritu Santo, porque es Él realmente. Amén. Solamente que tienen que encontrar corazones dispuestos y, como decíamos ayer, enfocados en el Señor. Y lo demás lo va haciendo Dios. Damos testimonio de su fidelidad, que en estos 15 años estamos ahí pastoreando en Rosario. Bueno, tenemos 2 hijos. Benjamín de 12, Efraín de 8 años. Esta vez no viajaron con nosotros, se quedaron allá. Pero estamos sirviendo al Señor como familia y el Señor nos ha permitido hacer un montón de cosas en este tiempo. Y nosotros vamos viendo que la juventud se nos va yendo, pero decimos al Señor que queremos ser más jóvenes todavía para tener esa fuerza de ir hacia adelante y hacer todo lo que el Señor nos mande. Y estamos abriendo iglesias, estamos abriendo iglesias en el norte de la Argentina. Dios nos puso como iglesia una carga muy fuerte hacia las provincias del norte y ya abrimos en 2 lugares, en Santiago del Estero y en Chaco, y estamos apuntando a otras provincias y hay líderes que se están preparando en el instituto para salir pronto, así que estamos agradecidos a Dios de todas las oportunidades que Él nos da, que Él nos pone en nuestro corazón y hay deseo de hacer mucho más. Pero sabemos que no podemos solos, que a veces uno se siente incapaz de llegar a un montón de lugares y deseamos que la iglesia se levante a hacer la obra de Dios, a impulsarlos, y eso hacemos en nuestra iglesia. Así que agradecidos a Dios de poder compartir este culto, este tiempo con ustedes. Deseamos que sean llenos del Espíritu Santo y que esta reunión el Señor obre poderosamente en sus corazones. Amén. Así que esté dispuesto, esté receptivo, porque Dios algo va a hacer. Amén. Dios les bendiga. Predique mi esposa, predique. Aquí con su rostro donde estás, Señor, te damos gracias por estar acá con nosotros. Creemos profundamente en el poder de tu Espíritu. Donde estamos reunidos en tu nombre, ahí estás, Señor. Y tú estás vivo. Eres un Rey todopoderoso, eres el Señor, que nada es imposible para ti. Señor, yo te ruego que sanes a aquellos que están enfermos, a los que están con dolencia. Ponga su mano donde tiene algún dolor, ahí donde está. En el nombre de Jesús, yo ordeno que toda dolencia y enfermedad que esté afligiendo tu cuerpo se echa afuera en el nombre de Jesús. La promesa del Señor es que aún en la vejez reverdecerás, que Cristo llevó la enfermedad en la cruz del Calvario. El Génesis dice que los días del hombre serían hasta 120 años, sanos por la llaga de Cristo, libres de toda dolencia. Así que no creas a todo diagnóstico del enemigo, a toda obra de las tinieblas. Cristo te sana en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y yo ruego que mientras es predicada la palabra, haya en tu vida sanidad, haya en tu vida libertad de toda opresión, se vaya toda angustia, toda enfermedad emocional, toda enfermedad mental, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y echo fuera todo espíritu de las tinieblas que pueda estar oprimiendo a alguna persona, toda perturbación en tus sueños, en tu mente, en tus emociones, se libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder sobre tu vida, hay sanidad en esta hora. Mujer, se sana. Varón, se sano en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, Señor, tú nos has convocado en este día para recibir un renuevo de tu Espíritu. Háblanos por tu palabra, Señor. Ministra nuestros corazones como siempre lo haces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar gloria a Dios. El Señor me trajo hace 16 años a Rosario. Nos casamos con mi esposa. Estuvimos un año predicando, itinerante. Ya había estado 2 años. Había estado 4 años antes de esos 16, sería hace 20 años. Estuve 2 años estudiando en el Instituto Bíblico Río de la Plata y ahí vine a varios campamentos a Trenquelauquen. Conozco al pastor Ricardo Saavedra desde hace 20 años, a su familia, así que siempre he venido a predicar seguido. Y después volví a Colombia, pastoreé una iglesia 2 años, la iglesia de mis padres. Cuando estaba en el Instituto Bíblico le dije: Señor, llévame a todos lados menos a la iglesia de mis padres. Bueno, el Señor se ve que escucha al revés, ¿no? No, nosotros pedimos al revés. No, Dios hace su voluntad. Y cuando llegué ahí dije: no, Señor, ¿qué hago acá? Yo quería irme a Chile a predicar con unos amigos y me habían ofrecido ser pastor de jóvenes en una iglesia en Santiago. Sí que yo estaba feliz, pero mi papá, pastor, llevaba varios años, y tiene un coma diabético. El Señor lo sanó, lo ayudó en medio de ese proceso, y entonces era el menos peor, era yo, para ocupar la obra. No había alguien más. La iglesia era una iglesia chiquitita que estaba ahí con luchas, pero empezamos a orar al Señor, que el Señor hiciera su voluntad. Y ahí fueron mis primeros años de pastorado. A unas 5 cuadras de la iglesia era una zona roja, donde había prostitución, travestismo, gente en la droga, mucha delincuencia. Y entonces, cuando pasaba por ahí antes de ir a predicar, siempre me silbaban los muchachos y las muchachas y los que se disfrazaban. Y un día me pegué la vuelta y les prediqué la palabra. Les dije que ellos estaban con necesidad de un Salvador, que nada en su vida iba a ser igual si no tenían a Cristo en su corazón. Si lo recibían a Él, todo iba a ser transformado. Así que con mucho respeto empecé a saludar. Ese día eran como 25 y me decían los nombres de hombres. Y le dije: ¿y cuándo están todos? Y pastorcito, yo tenía 20 años, a la 1 de la mañana más o menos estamos todos. Entonces volví, había como 40 y algo. Y ahí empecé a predicar la palabra uno a uno en un edificio con una escalera, se paraban todos. Y el Señor empezó a quebrantar las vidas. Ahí estuve casi 8 meses yendo 2 veces por semana a la 1 de la mañana con 2 hermanos más de la iglesia. Y entonces ahora ya no eran 45, ahora se acercaban las mujeres, los chicos adictos, y éramos hasta 300 personas en la calle. Tuvimos que llevar un parlante como este, nos hicimos una remera que decía poder para cambiar, y Dios empezó a hacer una obra tremenda. Un deseo de predicar la palabra y de amar a esas personas. Así que el periódico un mes más tarde nos entrevista y pone: pastor más joven de la ciudad le da de comer a gente de la calle, ayuda, llevamos comida y predicamos la palabra. Así que me llama más tarde un grupo de monjitas de la Consolata de nuestra ciudad. Estamos hablando de Manizales, Colombia, es el centro del eje cafetero. ¿Les gusta el café? Sí. Tienen que venir a Manizales conmigo. Entonces ahí hay café por todos lados, de Juan Valdés, ahí la empresa. Y estando ahí el Señor, las monjitas empezaron a venir, eran como 8 o 10 monjitas. Ellas tenían jeep, tenían camionetas, y que ahí cargábamos las ollas para hacer chocolatada. Y empezamos también a orar por las monjitas, empezamos a hacernos amigos. Y después me llama el director técnico del Once Caldas, que para los de Boca no estamos muy contentos con el equipo del Once Caldas de Manizales, para los futboleros. Y me dice: pastor, yo quiero ayudar. Así que empezó a venir él con guardaespaldas y demás, y traía 300 platos de comida. Y estuvimos casi un año. Y el Once Caldas descendía en la tabla. Y un día me dice: pastor, la oración que le hace a los locos, ¿no le hace a los jugadores? Porque estamos con mala suerte, dice, perdemos todo. Me dio 5 minutos, fui al campo de concentración, y esos 5 minutos fueron 2 horas. Y esas 2 horas fue casi todos los días. Venía
el club, el colectivo del club con todos los policías pasaba por mi casa, tocaba bocina, que salga el pastor. Y salía, yo subí ahí, 21 años, a Copa Libertadores, empezamos a viajar y fui pastor oficial del club por 2 años. Venden los jugadores, casi todos, y entonces dije, bueno, acá terminó. No, ahí el Señor siguió obrando. Después los jugadores me llamaron de Nacional, del Tolima, bueno, todos equipos colombianos. Y en ese momento, cuando la iglesia estaba avanzando, fue cuando conocí a mi esposa, Rosarina. Vengo a Argentina para casarnos y volver a abrir una iglesia en Medellín. Y estando en Rosario, el Señor nos dijo, es acá, tienes que venir a restauración y avivamiento. ¿No? Me dio esas 2 palabras en mi corazón. Y bueno, fue algo realmente del Señor. Aunque los primeros 2 años fue totalmente difícil, era pensar si realmente Dios nos había hablado. Así que empezamos a predicar en todas las esquinas de la zona sur de Rosario durante 8 meses, 9 meses, y éramos 5, 6. Después alquilamos un local, tal vez la mitad de esto, y ahí empezamos a crecer un poco más. Pero Dios ha sido fiel. Un momento el Señor empezó a obrar, así que compramos un terreno y ahora tenemos una iglesia que construimos para 600 personas, para la gloria de Dios. Y hemos abierto 7 iglesias más. Así que Dios es bueno. Amén. Dios no se equivoca. Dios llama. Él sostiene, Él levanta. Han sido 15 años de creer en un Dios poderoso, de creer en un Dios que transforma nuestras vidas. Cuando nosotros nos convertimos viendo milagros. Yo tenía estrabismo en este ojo, en Colombia decimos visco, acá dicen bizcocho. Así que los compañeros de la escuela me decían, ¿no? Como bizcocho, el bullying de antes. Y entonces mis hermanos también somos todos seguidos. Pero mi mamá se convierte y se enamora del Señor. Tenía 9 años y vino un predicador a la iglesia, un evangelista. Y él dice, bueno, vamos a orar por gente enferma, ¿no? Por enfermedades. Así que yo estaba revoloteando en una cancha al aire libre y corriendo, jugando la pelota. Y mi mamá me agarró de la cabeza, ¿no? Me trajo ahí adelante, puso su mano. Yo miraba con mi otro ojito, ella puso su mano acá y cuando sacó su mano, mi ojo estaba completamente derecho. Empezamos a ver el poder de Dios. 18 años mi papá en la adicción en la calle y Dios lo sacó, bueno, después los chicos le cuentan, lo sacó de la droga. Hermanos, para Dios nada es imposible. Amén. Después el Señor nos bautizó en lenguas. ¿Cuántos hablan en lenguas? Amén. Gloria a Dios. Y los que no hablan, ¿cuántos no hablan en lenguas? Tienen que hablar en lenguas, porque la promesa es para todos. Amén. Para todos, diga conmigo, para todos. Para todos. Usted no puede ser la excepción. Si conoce a gente que habla en lenguas, usted tiene que decir, yo también puedo hablar en lenguas. Amén. Y esto es fe y oración. Amén. Y buscarlo al Señor. Y decirle a sus pastores, ministrenme porque yo quiero recibir el bautismo. Y entonces eso te da una energía, una confianza mayor de decir, tenemos a un Dios vivo. O el Evangelio es poder o no es Evangelio. O el Evangelio es vida y transformación o no es Evangelio. Y es el Evangelio del Señor Jesucristo, el cual vamos a predicar esta noche. Amén. Y por eso el Señor ya te está sanando. Por eso el Señor ya está liberando tu cuerpo. Por eso el Señor ya está obrando en todos los que le creen. No a mí, los que creen a su palabra. Él dijo que estaría con nosotros todos los días. Por eso no debemos pedirle que esté con nosotros. Porque Él ya lo prometió. Solamente tenemos que agradecerle. Él ya dijo y nosotros lo creemos. Yo estaré contigo todos los días. ¿Por qué le pedimos que esté con nosotros si ya lo prometió? Él está con nosotros. ¿Amén? Quiero hablar una palabra en Hebreos capítulo 10, pero quiero que pensemos juntos un poco el contexto de este libro. Que podamos pensar lo que pasaba en la iglesia de los hebreos. Imagínense a 2 jovencitos que sean gemelos y que están siendo contemporáneos a Jesús, que están en el mismo tiempo de Jesús. Pero pongamos que estos chicos crecen y tienen la misma edad de Jesús, unos 30 años, 33 años, 30 años. Y a sus 30 años, ellos vienen de una familia farisea, de una familia relevante en la sociedad judía. Pero uno de estos tiene un
una hija enferma. Y Jesús, pasando por su ciudad, estamos imaginando algo, pasando por su ciudad, sana a su hija. Así que este muchacho se convierte y empieza a ser uno de los discípulos que sigue a Jesús. No de los cercanos, pero sí la Biblia cuenta que habían un montón que seguían a Jesús. Primera de Corintios cuenta que habían 500 hermanos, los cuales vieron la resurrección de Jesús y se les dio pruebas. Hechos capítulo 2 dice que habían 120 el día que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Así que realmente había muchísimos más discípulos que 12. ¿Estamos de acuerdo? Y no conocemos los nombres, pero fueron los que dieron vuelta al Imperio Romano por el Evangelio. Ahora, este muchacho se convierte y se enamora del Señor y empieza a seguir a Jesús. Pero su otro hermano no. Se queda obstinado con los fariseos, se queda duro en su corazón de no aceptar, así que deja de hablar a su hermano y lo empiezan a discriminar, ¿no? Lo expulsan de la sinagoga y demás, como le pasaba a todos los cristianos. Van pasando los años y la iglesia es perseguida. 6 años más o menos después del Pentecostés viene una gran persecución. El primer mártir cristiano, Esteban, en Hechos 7, el primero documentado, pero luego también empiezan a perseguir a un montón de creyentes que tienen que empezar a dejar sus casas. Bueno, esto es historia primitiva, ¿no? Del libro de los Hechos. Empiezan a dejar sus casas, empiezan a irse a otros lados, empiezan a abandonar sus trabajos, llegan extranjeros a otros lugares donde les pagan 2 pesos porque eran de otra nacionalidad, de otro país. Ahora están en medio de los gentiles y han pasado 30 años. 30 años desde que se convirtieron. 30 años desde Jesús. Estamos hablando del año 64. Cristo muere más o menos el 33, 34, ¿no? De nuestra era. Pero ahora ya es el año 64. 30 años como iglesia. Y ahora este muchacho, que tiene más hijos, que está extranjero en otro lado, este gemelo piensa y dice: no tengo plata, estamos cansados, somos perseguidos, hay mucha gente muerta por causa del Evangelio. Tengo una herencia en Jerusalén, donde está mi hermano. ¿Será que es tiempo de volver al judaísmo y dejar la vida de Cristo? Mis hijos sufren, no pueden estudiar, nos pagan 2 pesos. Bueno, este era el contexto de la iglesia de los hebreos. Una iglesia que está sufriendo, una iglesia que estaba en una meseta donde muchos estaban queriendo volver al judaísmo o deslizándose al judaísmo. Así que el autor de los Hebreos les va a mostrar un montón de evidencias por qué ellos tenían que seguir a Cristo, que era superior al judaísmo, que era superior a todo el pensamiento del Antiguo Testamento, cómo ellos tenían que permanecer hasta el final. Y va a animar la iglesia contándoles sobre su vida cristiana. Quiero que leamos Hebreos 10, versículo 32. Dice el autor de los Hebreos: pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, de haber recibido a Cristo, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, y por otra, tribulaciones. Y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenías en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá, Jesús, y no tardará. Mas el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Amén? Quiero resaltar algunos principios que nos animan a caminar en fe, que nos desafían a seguir esta vida de fe. El primer principio es que siempre debemos recordar las victorias pasadas cuando nos convertimos al Señor.
Es lo que trata de hacer el autor de los Hebreos, el versículo 32 al 34. Traer a la memoria los días pasados. ¿Cuándo fuiste iluminados? Traer a la memoria lo que pasaste y cómo te enamoraste del Señor. Le dice a estos muchachos que 30 años se habían convertido. Ellos conocían la persecución, conocían el dolor de la muerte de las personas que caminaban con ellos. Algunos los llevaban a los circos como espectáculo, dice acá el libro de Hebreos, y cuenta la historia, y a otros los llevaban a la cárcel. Y cuando algunos iban a la cárcel, los mismos hermanos de la congregación los iban a visitar. Y ellos les robaban todo, les sacaban todo lo que tenían, los romanos. Pero dice, sufrían con gozo el despojo de vuestros bienes. Que es diferente a nuestra era, donde a veces perdemos algunas cosas y ya sentimos que Dios nos abandonó. Pero ellos sentían el gozo de servir y de seguir al Señor, aunque no tuvieran un peso, aunque los robaran, aunque los mataran y los llevaran a los circos romanos. El cristianismo de esa época tal vez es tan diferente a nuestra época, donde hay un tipo de predicación superlativa, donde no hay curvas, donde no hay momentos oscuros o sufrimiento. Pero la Biblia nos muestra momentos difíciles que pasó la iglesia y también que pasará todo creyente que sirve al Señor y que sigue a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él les dice, traigan a la memoria esos días pasados en los cuales, aunque había prisión y cárceles, también había liberación de cárceles. También había resurrección de muertos. También había sanidad de enfermedades. También había llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. También había un poder sobrenatural que los levantaba en medio de las crisis más difíciles. Y yo sé que esta iglesia lleva un par de décadas, ¿verdad? Y tal vez hay algunos hermanos que llevan años en este lugar y podemos acordarnos de los milagros. Sin duda que cada silla, cada baldosa, cada cosa es un milagro de Dios. Y no podemos olvidarnos de los milagros que el Señor ha hecho con nosotros. De cómo Él nos ha liberado, de cómo Él nos ha salvado, de cómo Él ha hecho obras gloriosas. Porque acordarnos de la maravilla de Dios en nuestras vidas nos ayuda a permanecer firmes en la fe en el tiempo presente. Tenemos que mirar hacia atrás y decir, Señor, ya hemos recorrido mucho camino como para abandonar al Señor. Él le dice a la iglesia, piensen en todos los problemas que han vivido y ya los han superado. Sigan firmes, sigan firmes. Sigan firmes en el Señor. Amén. Amén. Ahí está el autor de los Hebreos hablándole a la iglesia de que ellos tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos, que debían recordar sus primeros días. Y necesitamos nosotros entender lo que Dios ha hecho. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si Él hizo milagros ayer, ¿cuántos pueden contar testimonios de milagros, de salvación, de libertad? Él sigue vivo y sigue haciéndolo hoy. Sigue trayendo milagros, sigue obrando con poder, sigue llevándonos a más. Él sigue. Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios reina. Y aunque vengan los momentos de bajón, hay que ir a la oración y decir, Señor, ¿cuántos milagros ya hiciste? Lo harás otra vez. De nuevo lo harás en nuestra vida. Esa es la vida de un creyente. Alguien que no se olvida de dónde le sacó el Señor. De 17 años a mis 16 trabajé como vendedor ambulante, vendiendo como paquetero, vendiendo trapos de piso y demás con mis hermanos. Yendo a la iglesia de los 9, 10 años en adelante, pero con muchas necesidades. La fidelidad de mi mamá. Mi papá viene al Señor y Dios lo libera de una vida de adicciones. Los primeros tiempos tuvo un par de recaídas, pero logró entender en algún momento el amor del Señor y la llenura del Espíritu Santo. Logró entender la necesidad de buscarle al Señor y que su mente y su corazón estuviera cautivo por Dios. Así que el pastor le dijo, vos tenés que llenarte del Espíritu y hablar en otras lenguas. Mi mamá, recién convertida, había recibido la presencia del Señor y ahora tenía una oración en el Espíritu. Pero mi papá no lo lograba. Pero entonces se iba todos los días a la iglesia a las 5 de la mañana a orar,
a buscar la promesa del Espíritu Santo durante casi 6 meses, hasta que una mañana, en un devocional de eso de las 5 de la mañana, el Señor lo bautizó en lenguas y mi papá empezó a servirle a Dios con mayor autoridad, con mayor vida de oración, porque es una promesa de Dios. Cuando mis padres empiezan a buscar al Señor después de estar 5 años separados, el Señor empieza a usarlos en liberación, a echar fuera demonios. El Señor empieza a obrar en sus vidas. Así que yo me he criado con 2 evangelistas llenos de fe, de poder de Dios, de entender que la vida no es color de rosa, han habido momentos difíciles, pero una determinación de ver la mano de Dios, de saber que tenemos a un Cristo vivo. Y a veces viene el bajón y los momentos difíciles, pero tenemos que decir, Dios va con nosotros, Dios va con nosotros. Desde los 16 años predicó. A los 20 años empecé el pastorado de la iglesia. A los 22 plantamos el Rosario. Por eso creo en el ministerio de los jóvenes. Pero creo en esos jóvenes adolescentes que en medio de su adolescencia se llenan del Espíritu. Entienden que el Señor los llamó. Por eso tenemos que orar por nuestros hijos y traerlos del pelo a la iglesia, así dicho sea de paso. Porque acá algún momento van a escuchar la palabra. En algún momento van a entender la palabra. No, yo los dejo que hagan lo que quieran. Bueno, si tienes ese principio, que no vayan a la escuela, que no se bañen, que coman todos los días papa frita. No, ellos van a hacer lo que ustedes saben que es bien. Y la iglesia es mejor que la escuela. Bueno, cierro paréntesis. Me sale el pastor, ¿no? Ahora, si nosotros entendemos esto, podemos empezar a vivir a un Cristo vivo, a un Cristo que tiene poder, a un Cristo que sana y salva y da vida. Y Él nos dijo que nos llamó para estar con Él, para predicar y para ir a echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Y nos llamó a todos nosotros, todos los que creemos en el Señor. Por eso no podemos bajar los brazos, sino que tenemos que ir adelante. En algún momento que todos se fueron, Jesús le dijo a los discípulos que se vayan también si querían. Y Pedro dijo, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, no emocionalmente, hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ha creído usted en ese Dios poderoso? Hace poquito estuve en Brasil y en Perú. Hay 2 misioneras nuestras de la Unión de las Asambleas de Dios, se llama María Canilla y otra se llama Sara Cerves. Ella, María Canilla, está hace 20 años en la selva de Perú. Y Sara hace 15 años en la selva del lado de Brasil. 2 mujeres valientes que agarran el barquito y que se meten allá en el barquito en medio del Amazonas. 2-3 horas íbamos ahí con el barquito ese en medio del río y después 3-4 horas caminando hasta llegar a una comunidad. Las comunidades con sus lenguas nativas, pero algunos de ellos hablan portugués y su lengua. Y ahí llegamos con un hambre del Señor la gente. Casi todos descalzos, pescan y lo que pescan en el día lo comen. Con una necesidad, pero con un gozo, cantando con lágrimas al Señor. Y estas mujeres llenas del Señor. Una valentía enorme. Yo le decía, ¿dónde están los obreros? ¿Dónde está la gente que tiene que ir? No solamente a la selva, que tiene que ir a los perdidos de Pehuajó, que tiene que ir a los perdidos de todos lados, porque Dios nos llamó a eso, iglesia. Nos llamó a ir y manifestar el Evangelio, y el Evangelio es poderoso, y no podemos meterlo en un cajón, no podemos encerrarlo. No podemos dejarlo ahí. El Evangelio sigue salvando vidas, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros produce quebranto en los corazones cuando predicamos convencidos del Señor. Cuando dan gloria a Dios por eso. Cuando dicen amén. Necesitamos ir a Jesús y vivir el Señor. Y en los momentos difíciles acordarnos. Policarpo, que fue uno de los padres de la iglesia, después del apóstol Juan, que fue el último martirizado o que murió en la isla de Patmos, siendo ya un anciano, pero el que lo seguía, su discípulo, se llamó Policarpo. Siglo II, tenía 86 años y lo toman para llevarlo a la hoguera.
Así que el verdugo le dice, niega a Jesús. Niega a Jesús, pero él firme se puso ahí y dijo, yo no voy a negar a quien por 86 años ha sido fiel conmigo, no lo voy a negar. Yo soy un cristiano, fue el grito de este hombre. Yo soy un cristiano y los cristianos no retrocedemos, somos fieles hasta el final, somos fieles hasta el final. Y murió en la hoguera. ¿Hay fidelidad en tu vida? Hay pasión por el Señor de decir, Dios, ¿a dónde tú nos llamaste? Ahí quiero estar, llevando y manifestando tu gloria, echando fuera los demonios, proclamando el poder del Evangelio. Dios nos llamó a eso, mis hermanos. Aleluya. En abril de este año, hace 3 años atrás, enviamos un matrimonio al Instituto Bíblico Patagónico. Terminaron sus estudios y entonces los mandamos a Santiago del Estero, a una zona donde hay todo brujería y hechicería. Estos chicos locos como nosotros, con mi esposa, de fe. Pastor, ¿y cómo abrimos la iglesia? Bueno, primero tienes que irte a vivir allá. ¿Y de qué vivimos? ¿Qué sé yo de qué van a vivir? Pero ustedes tienen que ir y predicar la palabra. Así que un hermano nos prestó una camioneta y cargamos todo lo poquito que teníamos en la camioneta, un colchón y lo que tenían ellos, ¿no? Un colchón, una cama, una cocinita, un ventilador, porque en Santiago hace calor. ¿Conoces Santiago del Estero? Es Chile, la tierra de Santiago del Estero. Bueno, le meten un poco de ese más, los santiagueños. Y entonces llegaron los chicos. Y ahí apenas llegaron empezamos a buscar una casa y encontramos una casa, así que ahí ya alquilamos. Y entonces empezamos a ir a un barrio a predicar la palabra y ya ganamos niños, hay un montón de niños. Y la semana pasada recién hicieron el primer culto con 10 nuevos convertidos y 100 niños para la gloria del Señor. Y hemos hecho liberación y hemos ido con la iglesia a patear el avispero al diablo porque el poder de Dios está con la iglesia. Solo que tenemos que movernos. Mira que te al lado, estamos vivos. Usted tiene sangre en sus venas, ¿verdad? ¿Cuántos tienen sangre? Tiene sangre en sus venas, están vivos. Para manifestar el poder de Dios, para llevar la palabra de Dios, para vivir lo más trascendente. Hermanos, el Evangelio es poderoso y es trascendente. El Evangelio del Señor es la respuesta a las necesidades humanas. El mundo necesita del Señor. Ahí en el versículo 23 les dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Esa palabra fluctuar es vacilar, dudar. Y dice, manténganse firmes sin dudar. Sin dudar quién es el Señor. Sin dudar en la provisión de Dios, en los milagros del Señor. Sin dudar en lo que Dios va a hacer y lo que Dios sigue haciendo. Les puedo contar cientos de testimonios, hermanos, de provisión que Dios ha hecho con el ministerio. Les puedo contar un montón de testimonios de sanidad, pero ustedes conocen también eso. Pero no podemos vacilar, no podemos bajar los brazos. Y yo he venido a decirte que tenés que renovarte en la fe que Dios te ha dado y seguir obrando en el poder del Espíritu Santo. Firme sin fluctuar. Firme sin dudar a lo que Dios ya te prometió que hace a través de tu vida. El autor de los Hebreos le dice entonces que ellos no debían olvidar el pasado, los milagros que habían hecho. Pero en el presente, en segundo lugar, debían reconocer que nuestra presente perseverancia es el único puente para alcanzar las promesas del Señor. Diga conmigo, la perseverancia es lo que nos lleva a alcanzar las promesas de Dios. Es el puente. Hay mucha gente que en este camino cae. Hay mucha gente que vuelve atrás. Hay gente que deja de buscar al Señor, que duda, que vacila. Los que tienen años en el Señor tal vez pueden hablar de mucha gente con grandes ministerios, con grandes llamados, o tal vez con tremendos dones, pero que quedaron en el camino. Porque esta vida cristiana se trata de perseverar. No es una carrera de 100 metros, es más como una maratón. Hay que respirar y correr cada día. Y la clave de todo cristiano es tener vida devocional.
Si usted viene a la iglesia y usted no aprendió a hablar a solas con Dios, no aprendió a tomar la Biblia cada día de manera personal con Dios, o su vida es una religión que se va a quedar oxidado en una silla y vas a vivir renegando de que el diablo te hace no sé cuántas cosas, o tienes fecha de vencimiento en tu vida cristiana. Cuando venga la prueba no la vas a resistir, porque de los domingos no vive un cristiano, sino de cada día, llorando, aprendiendo a doblar sus rodillas, a encontrarse con el Señor. Y eso me enseñó mi mamá. Yo después empecé a leer teología y a entender muchas cosas y otras cosas, a complicarme la vida, ¿no? Yéndome con el calvinismo, pero gracias a Dios somos pentecostales. Amén. Porque si no somos muertos todos. Los pentecostales tenemos vida del Espíritu. Amén. Amén. Creemos en la manifestación del Señor. Pero yo sí recuerdo que mi mamá me enseñó a pedirle al Señor. Y en nuestra iglesia teníamos todos los días culto y todos los días una hora de oración. Claro, en la adolescencia nos enojábamos, los cachetes rojos con mis hermanos. ¿Quién quiere orar una hora? Nadie. Pero cuando descubres que Dios está y que funciona, cuando descubres el poder de Dios, dices: Señor, esto es lo que yo quiero para mi vida, que tu gloria se derrame y que nos enloquezcamos todos por la gloria del Señor y por la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Hermanos, Dios quiere levantarte. Dios quiere animarte. Dios te está diciendo: necesitas perseverar. Versículo 35. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia. Diga conmigo: la paciencia. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hay promesas de sanidad y tienes que seguir esperándola y seguir creyéndole. La fe es un camino de ida. No es de ida y vuelta, es solo de ida. Es un camino donde no hay bifurcaciones, es un solo camino. Y cuando no hay camino de ida solamente, sino de vueltas y de cambios, no es fe. Es otra cosa, pero no es fe. La fe es solo un camino de ida. Para tener fe en algo, primero tienes que saber la voluntad de Dios. Y cuando estás seguro cuál es la voluntad de Dios, ahora te lanzas en ese camino de fe, porque sabes. Por ejemplo, la sanidad es la voluntad de Dios. ¿Ya conmigo? La sanidad divina es la voluntad de Dios. Dios no manda enfermedades. Dios me mandó esto. Dios me permitió eso. Eso es mentira del diablo, hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno. Es una teología errada en algunos que por falta de fe terminan explicando racionalmente algo que no es bíblico. Cristo sufrió las enfermedades y llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos todos curados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿por qué no soy sano? Porque me falta fe. Porque digo: Señor, ¿será tu voluntad? Entonces ya no es fe. Pero cuando yo pido: Señor, yo soy sano, esta persona es sana, sin dudar, y sin dudar, hermanos, el mismo infierno, la enfermedad tendrá que irse en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a veces, como un demonio, se resiste la enfermedad. A veces se resiste sobre alguien, pero el Señor nos muestra en su palabra que tenemos que creer hasta el final y creerle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero a veces hay teologías que dicen: bueno, hay que amar a Dios de igual manera. Siempre vamos a amar a Dios, los que estamos convertidos, de igual manera. Pero el Señor nos muestra que todo el que fue a Jesús fue sano. El Señor nos muestra en su palabra que Él nos dio no solamente salvación del alma, sino liberación y sanidad del cuerpo. Por eso no hay, hermano, haz tu voluntad para salvación, o haz tu voluntad para liberación, o haz tu voluntad para sanidad. Es la voluntad de Dios: salvación, sanidad y liberación. ¿Cuántos dicen amén? Hay una palabra para esto: soteriología, la doctrina de la salvación. Una es soteria y la otra es soso. Las dos palabras, hay 16 de cada una en el Nuevo Testamento. Y soso significa sanidad, salvación y liberación. No significa una sola cosa.
Algunas traducciones traducen como salud o como salvación, pero es todo. ¿Y sabe qué es lo que nos enseña el Evangelio? Que la obra de la cruz del Calvario es completa. No solamente salvación del alma, sino sanidad del cuerpo y liberación del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el Señor nos dice a nosotros, vayan y sanen, vayan y liberen, vayan y hablen de Jesús para que crea. Y el que crea va a ser sano, va a ser libre y va a ser salvo. Yo lo quería dar un aplauso al Señor. Yo predico hasta las 12 más o menos, así que ya voy a terminar. Mi papá tuvo un episodio de COVID hace 5 años atrás y yo estaba acá, y cuando empezó a desmejorar y lo entuban, viajé al otro día a Colombia de urgencia. Y entonces cuando entré, yo venía estudiando de sanidad divina hace bastante y entendiendo la voluntad de Dios por la palabra y estudiando líderes de sanidad divina de la historia y la iglesia pentecostal avanzando con tantos milagros. Señor, y mi papá no es la excepción, no es la excepción. Tú también lo sanas a él. 28 días de guerra, hermanos, en ese hospital. Todos los días tu papá muere, ¿no? El episodio de diabetes, los pulmones como una piedra porque consumió droga 18 años, con situaciones tremendas. Y yo le decía, él vive porque Cristo llevó esta enfermedad en la cruz del Calvario. Y era una guerra de lucha, aún con los mismos cristianos que decían, pastor, pero fíjese, la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es esta. La voluntad de Dios se va a hacer siempre. Pero la tarea nuestra es creer, solo creer. Diga conmigo, solo creer. Dios va a hacer lo que tenga que hacer, pero su palabra nos muestra una vida de fe. Así que ahí estábamos. Y después al día 10 le empiezan a hacer diálisis porque los riñones no funcionaban. Se va a morir, no va a respirar más. Le apagaron un día el respirador, pero todos los días, toda la noche llegábamos ahí, ahora llegaba a orar, a clamar al Señor. El día 28 lo desentubaron frente a mí, flaquito, pero el Señor lo había sanado por la mano del Señor. Vuelvo a Argentina, eso último día de junio, y el 1 de agosto empezó diálisis 3 veces por semana, 5 horas. Entonces me enojé. Si vos entraste con tu riñón sano, ¿por qué ahora tienes tu riñón enfermo? El Señor te sana. Es el diablo que te quiere tener ahí con diálisis. Y mi papá, otro hombre de fe. Así que los dos nos enojamos con la enfermedad. Y empezamos a hablarle al riñón todos los días. Papá, todos los días a las 6 de la mañana vamos a orar. Todos los días. Todo agosto, septiembre, todos los días pasó Navidad, Año Nuevo. La fe es un camino de ida nomás. O encontramos el milagro o lo encontramos porque las promesas de Dios son verdad. Amén. 15 de agosto, después de todos los días orar, los nefrólogos se reúnen y dicen, Señor, usted hace 3 meses sus riñones funcionan. Nunca más tiene que venir a hacerse diálisis. Recuperación repentina del riñón tiene su diagnóstico. Porque para Dios nada es imposible. Cree y verás. Cree y verás. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos creen a esto? Amén. Algunos piden un día y al otro día buscan teologías muertas para obstaculizar su fe. Siga pidiendo por sus hijos, siga pidiendo por la salvación, siga clamando, mamá, papá, porque Dios puede salvar a quien esté perdido, en lo más perdido del mundo. Él vino para salvar a los perdidos. Él necesita gente que siga perseverando, que no dude, que crea y va a ver. Amén. No tienes que ver para creer, tienes que creer y vas a ver. Y he venido a decirte esto de parte del Señor, que Dios quiere usar tu vida. Hay una misión gigante. Hay una misión gigante en la tierra. Una misión de gente que se pierde. Y tenemos que abrir nuestros ojos. Abrir nuestros ojos como Manuelita que se fue. Se fue de Peguajó, ¿no? Y viajó hasta París. Yo pensé que era una hormiguita y era una tortuga. Y tú eres más que una tortuga. Pero usemos a Manuelita para hablar, que pongamos que sea cristiana Manuelita.
y que entendió Hechos 1:8 que dijo, vayan y prediquen el Evangelio. No solamente en Pehuajó, sino también al norte, a Buenos Aires, a Samaria, y también vayan al sur, ¿no? A la Patagonia, a Judea, pero también vayan más allá, a París, al África, al Amazonas, al mundo. Que vayan tus hijos, que vayan tus nietos, que vayan las personas que estás ganando, que vayas tú. Pero hay un mundo que sufre, hay un mundo que necesita a Jesús y Cristo viene pronto y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y tenemos que llevar a todos los que podamos al cielo y sacar a la gente del infierno. ¿Cuántos dicen amén? Y todos deben escuchar, porque el único camino para llegar al cielo es Cristo. Y el que no conoce a Cristo no podrá llegar. Y tenemos una tarea, hermanos. Predicar a Cristo. Pero el Señor no solamente dijo que vayamos a predicar, Él nos dio el Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo es poder y es vida. Así que sane a los enfermos, eche fuera demonios y la gente va a recibir la salvación en su alma. Póngase de pie, por favor. Esta es una iglesia de poder, de avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Es una iglesia con visión y tú no estás acá para entretenerte los domingos a la tarde. La iglesia no es un lugar de entretenimiento, de lindas frases. La iglesia es un lugar de misión. Es un campo de entrenamiento para manifestar el poder de Dios en medio de los contextos más oscuros. Eso yo creo. A los 5 años que teníamos una iglesia que estaba creciendo, ¿no? Tal vez como esta ya había más gente, 100, 150 personas, pero ahí estaba. Yo dije, a Brenda, yo no quiero ver la cara a la gente toda la vida. Un pastor que ve a la gente toda la vida, y algunos se pelea y otro se enoja, el otro no quiere servir, el otro que a mí no me pusieron, que a mí no me llamaron. Bueno, eso no es evangelio. El evangelio es cuántos salen a predicar la palabra, cuántos dan todo para las misiones, cuántos dan su vida. Y yo le dije a Brenda, yo no quiero entretener gente, aunque soy pastor, ¿no? Y uno vive con la gente, pero la gente tiene que llenarse del Espíritu, porque si hay dones en nuestra vida, también hay dones en cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? No hay más que nadie. Yo